Listo. Entonces vamos a resolver otro problema. Solicitud del público. Vamos a hacer el problema 7. Entonces tómenle fotico porque me voy para el tablero. Listo. Problema 7. Entonces, dice, el coeficiente de fricción estático entre el cajón de 3 kilogramos y la pendiente de 35 gramos de 35 grados de la figura es 0.30 y aparece la figura, el plano inclinado, aparece un cajón y aparece una fuerza que la voy a colocar de otro color, así. Listo. Entonces, como datos, anotemos que la masa de ese cajón es de 3 kilogramos, que la pendiente o el ángulo de inclinación del plano son 35 grados y que el coeficiente de rozamiento es 0.3. ¿Cuál es la fuerza mínima F que se debe aplicar al cajón en dirección perpendicular al plano? Ahí está perpendicular a la superficie. Para impedir que el cajón resbale por el mismo, o sea, por el plano. Listo. Entonces me preguntan el valor de esa fuerza. Lo primero que tengo que hacer, entonces, es elaborar el diagrama de fuerzas. Y para eso necesito mi sistema de referencia. Ahí está, mi plano cartesiano de referencia. Y ahí me doy cuenta que esa fuerza F está obrando en el eje Y. Pero si yo hago un diagrama de fuerzas, todas las fuerzas, si usted lo ha visto hasta ahora, salen del punto 0,0 de acá. Entonces, esa fuerza la voy a ubicar mejor. Esa fuerza la voy a mover, la voy a trasladar. La voy a quitar de acá. Bueno, no la quito todavía. La voy a mover y mire dónde la muevo. Ahí está. Y no pasa nada. Ahí está haciendo lo mismo que cuando estaba acá. ¿Y por qué la moví? Pues yo la traslado porque las fuerzas deben quedar ubicadas en un diagrama siempre en el punto 0,0. Entonces la moví, no le he cambiado dirección, ni sentido, ni magnitud. Está igualita. ¿Qué otras fuerzas obran sobre ese bloque? Entonces sabemos que hay peso. La dibujé feísima. Peso. Y por estar fuera del semieje, pues tiene una componente horizontal, vertical llamada WY. Tiene una componente horizontal llamada WX. Va a haber una normal, ¿cierto? Pero pilas, ¿de qué tamaño debe ser la normal? ¿De qué tamaño debe ser la normal? ¿Mm? ¿De F? ¿De F sola, no? CF neta con WY, ¿no? Igual que el peso. ¿Que el peso? Tampoco. Del Profe, mismo la de, suma. del mismo de WY y F. O sea, la superficie, muy bien, Oscar, la superficie le toca hacer una fuerza de este tamaño y este tamaño. Entonces, la normal debe ser grandota.
¿De qué tamaño? Entonces vuelvo y repito, del tamaño de F y del tamaño de WY. Porque debe equilibrar esas fuerzas, ¿no? ¿Listo? Me falta una fuerza. ¿Cuál fuerza? Fricción. Fricción. ¿Para dónde va la fricción? Sentido contrario al Sí, movimiento. exacto. ¿Cuál es la fuerza que tiende a mover el bloque? Esta. Entonces la fricción debe ir en este sentido. Que sería una fricción estática, ¿no? Que vendría siendo del tamaño igual a WX. Ese ejercicio es de estática porque no se mueve. Listo, ya tengo mi diagrama. Ahora hago sumatoria de fuerzas para deducir las ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en Y, estoy escribiendo más mal. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 porque ese cuerpo no se mueve en Y. Entonces, ¿a qué es igual? Normal es igualada por WY más F. Pero ¿cómo se escribe WY? Entonces, como ya sabemos que el ángulo de inclinación del plano, que es este que está acá, es igualito a este que está acá, entonces ya sabemos que WY es W coseno de 35 y que WX es W seno de 35. Entonces, la normal va a ser igual a W coseno de 35 más F. Pero en esta ecuación no puedo calcular F porque no tengo el valor de la normal. Entonces, ahí quedo quieta. Me voy a sumatoria de fuerzas en X. Como se trata, la pregunta es, ¿qué fuerza hay que hacer para que ese bloque se quede quieto? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas se igualan ahí? WX con la fricción. Pero ¿cómo se escribe WX? W seno de 35 grados. Ahí. Y eso es igual a fricción. ¿Cómo se escribe fricción? Y como yo aquí necesito la normal para hallar F, pues voy a despejar de aquí la normal. Entonces me quedaría W seno de 35 grados sobre mu igual a la normal. O sea que voy a aplicar método de sustitución. Y donde dice normal, voy a colocar W seno de 35. Entonces, ¿qué quedaría? Normal, pero la normal es esto. Entonces me quedaría W seno de 35 grados sobre mu. Igual, estoy acá en esta ecuación. A W coseno de 35 grados más F. ¿Qué hago? Despejo. Esto pasa a restar. Me quedaría W seno de 35 sobre mu menos W coseno de 35. Eso es igual a F. Entonces reemplazamos. Para un peso, una masa de 3 newtons, ¿el peso cuánto es? 3 por 9.2. 29.4, ¿cierto? Entonces me quedaría 29.4 newtons. 29.4 newtons por el seno de 35 grados dividido el valor de mu, 0.3, menos 29.4 newtons multiplicado por el coseno de 35 grados. Este término me daría 29.4 por seno de 35 y eso lo divido por 0.3. Ese término me está dando 56.21 newton, ¿no? Menos este término
sería 29.4 por el coseno de 35. Me está dando 24.08 newtons. O sea que el valor de F es 32,13 aproximado. sí. Esa es la fuerza que debe hacérsele al bloque para mantenerlo en equilibrio cuando hay un coeficiente de rozamiento de 0.3. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda de los problemas? Esos eran los 4 que me habían recomendado. Entonces, mañana a las 6 en punto trabajamos guía de clase 4 porque tenemos que entrar ya a lo que es trabajo y energía, que es el último tema para trabajar nosotros. Y trabajamos una horita la retroalimentación de la guía y después los dejo libre para que hagan el quiz de dinámica y estática. En el transcurso, en la mañana, como a las 9 de la mañana, cuelgo el solucionario para el que tenga alguna duda pueda mirar del solucionario y hago la calificación de los talleres, de las tareas de clase presentadas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Listo, profe, me dicen también por acá. Bien. Entonces, pues si no tienen alguna otra duda, los dejo libres para que preparen ese quiz de mañana. ¿Listo? Profe, Bueno, dime, Renzo. no, pues yo tenía una duda Dime. al final de este ejercicio, el último que acabamos de hacer. Yo lo Sí. interpreté como el excedente de fuerza que habría que hacer para que el cuerpo quedara en equilibrio. Entonces, la respuesta la di como la fuerza que le falta a la normal, pues para que el cuerpo quede en reposo. En este caso también estaría bien. Sí, está bien. O, Ahí está bien. O sea, es la fuerza que hay que sumarle a la componente del y para peso saber esa fuerza para, sería para restarle a los equilibrar. ¿Para qué? la falta. Ujú. Que Ay, se te ven recortado, Renzo. Te bien menos la recortado. normal que hallamos, que es la de 50.2 a aplicar, ¿cierto? En ese caso, Sí, pues el ejercicio también estaría bien. sí, claro. Es otra forma Bueno, profe, de igual proponer ahí la lo dejé en los ecuación. ejercicios. Sí. Bueno, un momentico, voy a llamar Ok, a gracias, profe. asistencia. No se me vayan a ir hasta que no tome la asistencia, por favor. Mm, Posen para la foto. Esperen un momentico. Ahí, ahora sí, la otra parte. Jacqueline, estoy tomando asistencia apenas. Pueden acceder a los videos. Acuérdense que todos estos videos se están montando en el aula virtual para que si usted tiene algún problema de conexión o algo, acude al video y vea la sesión. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces que les vaya bien entonces en su preparación de ese quiz. ¿Listo? Chao, Gracias, profe, chicos. hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bye, Chao, bye. feliz noche. Chao, chao. Bueno, Gracias, profe. bueno, Tania, chao. Chao, profe. Feliz noche. Chao, chao.